Tristemente, ¿verdad? Como ser humano duele lo que está pasando en Nicaragua. Nosotros pertenecíamos a una organización del movimiento campesino en Nicaragua que luchábamos en contra de la ley 840 y del canal interoceánico desde el 2013. Nosotros salimos a las calles en el 2018 para exigir justicia, libertad, respeto a los derechos humanos, pero totalmente no fue así, pues la represión se aumentó, que hubieron más de 300 crímenes de lesa humanidad documentados y eso nos obligó a tener que salir y poder salvaguardar la vida de nosotros, de una gran cantidad de liderazgos que eran visibles. A mí me desnacionalizaron en febrero del año pasado, me quitaron todos los bienes, mis propiedades y hoy pues estamos aquí en el exilio ya viendo la situación que empeora en Nicaragua, que ya no hay respeto ni a los credos religiosos, están totalmente, la persecución sigue y esa crisis humanitaria que ha aumentado en el exilio pues nos ha obligado a trabajar aquí en colectivo y hemos logrado pues a sobrevivir las familias que hemos decidido trabajar y hoy estamos aquí pues con esperanzas de sostenibilidad, de garantizar una vivienda digna, de garantizar que las familias puedan tener esperanzas a que sus hijos crezcan, poderlos mandar a la escuela, que puedan educarse y poder resistir y poder apoyar a otras personas que están siendo desplazadas. El exilio, a pesar que es duro y triste y que en veces cuesta pues resistir, pero nosotros lo hemos visto también como un gran aprendizaje, hemos tenido gran fortalecimiento en agroecología, para nosotros ahora sembrar cultivos sanos es como principal, también ver que las familias pueden garantizar seguridad alimentaria para su familia, ver un montón de mujeres que no tenían esperanza, hoy verlas con gran esperanza. Creemos que es necesario pues eh, seguir apoyando en lo organizativo, en lo sostenible, en buscar que las familias pues tengan esperanza de un retorno a Nicaragua.